Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es sobre la historia de la identidad racial de los brasileños. No cabe duda que cuando se habla de Brasil, una de las naciones en Latinoamérica y el Caribe, la cual posee la mayor población de afrodescendientes en el continente americano. Pero otro elemento que hay que entender cuando se habla de Brasil es que identificar lo que es la identidad racial de los brasileños es sumamente importante, porque desde el punto de vista político, social, económico y de integración de la comunidad afrodescendiente, dicha identidad es sumamente importante, y más cuando todos conocemos que en Brasil ese gran fenómeno que históricamente nosotros conocemos como la democracia racial, desde mi punto de vista, no ha dado los resultados de inclusión social, de inclusión política, de inclusión económica, que de una forma u otra esperaban la gran mayoría de las minorías, ya sea la población afrodescendiente, pero también la población indígena, cuando se habló de ese milagro que todos conocemos como la democracia racial. Y no cabe duda que como una forma de disminuir la exclusión social, la exclusión educativa, pero también la exclusión política, en Brasil se utilizó ese tipo de método en política del Estado que se utilizó mucho en los Estados Unidos, en la cual todos conocemos como de acción afirmativa. Parece que ese tipo de política de Estado que se implementó en los Estados Unidos como un mecanismo de forzar la mayoría de las industrias de los Estados Unidos a establecer un mecanismo de cuota, ya sea en la universidad y en los puestos de trabajo, lo cual es conocido históricamente como el Plan de Acción Afirmativa. Dicho plan también se aplicó cuando se habla de Brasil. Pero parece ser que dicho plan, cuando se habla de la identidad racial de los brasileños, no cabe duda que tiene su gente que están a favor de ese tipo de ayuda, de inclusión a la comunidad afrodescendiente, pero también tiene sus detractores. E identificar cuáles son las personas que de una forma u otra se van a beneficiar de ese plan de acción afirmativa en Brasil es sumamente importante, y la identidad racial de los brasileños es un factor que se toma en consideración al momento de otorgar dichas facilidades a aquellos que de una forma u otra necesitan de ese plan federal del gobierno brasileño como un mecanismo de inclusión social, económica, pero también educativa y, por qué no, política. Pero para entender un poquito sobre la identidad racial de los brasileños, nosotros tenemos que hacer un pequeño resumen histórico cuando se habla de Brasil, como una forma de entender el comportamiento, pero también la idiosincrasia del pueblo brasileño y, por qué no, encontrar el origen para tú poder entender lo que es la construcción social de raza cuando se habla de la nación afrodescendiente en el continente americano, más grande e históricamente más influyente cuando se habla del mercado de esclavos en Sudamérica, pero también en Centroamérica cuando se habla de Brasil. No cabe duda, señores, que creer que el racismo contra lo negro prevalece en un país racialmente heterogéneo como lo es Brasil, donde aproximadamente 112 millones de afro-brasileños constituyen más de la mitad de la población, es algo que no es parte del imaginario colectivo de los brasileños, pero también de cualquier persona que visita Brasil por primera vez. Brasil tiene la población negra más grande del mundo fuera de África y solamente superada por Nigeria. Aquí es donde el término población negra es sumamente importante, porque cuando se habla del término población negra,
Desde mi punto de vista, se está utilizando una mentalidad negrocentrista, en la cual las personas que son negras y las personas que son multirraciales o birraciales, o las personas que utilizando un término español son mulatos o son pardos, están incluidos dentro de ese grupo poblacional que nosotros le llamamos población negra brasileña. Según la investigación nacional por muestra de hogares, en el 2008, el 48.43% de la población, alrededor de 92 millones, se describió a sí misma como blanca. 43.80%, alrededor de 83 millones como pardo o marrones. 6.84%, alrededor de 13 millones como negro. 0.58%, alrededor de 1.1 millón como asiático y 0.28%, alrededor de 536.000 como amerindio, oficialmente llamado indígena, mientras que el 0.07%, alrededor de 130.000, no declaró su tipo racial. Partiendo de una idea negrocentrista basada en la hipodescendencia, nosotros podríamos concluir que Brasil tiene 112 millones de negros, mientras que otros dirán que Brasil realmente lo que tiene son 112 millones de afrodescendientes, personas con ancestros africanos, lo cual tienen un fenotipo notable que se puede asociar a las personas negroides. Claro, aquí es donde la construcción social de raza de las élites brasileñas, quienes dicen que las personas que se declaran como pretos o negros aumentaron a 19,2 millones, 83 millones se autoidentificaron como pardo o marrón. Ambos términos, negros y pretos, significa lo mismo. Como ustedes pueden ver, cuando tú sumas las personas que se declaran como negras racialmente a la población parda, lo cual desde un punto de vista étnico son considerados como mulatos o birraciales, aquí es donde ese número se eleva y muchas veces las personas que tienen ese tipo de ideología negrocentrista tienden a decir que en Brasil hay 112 millones de personas que son negros. No, en Brasil lo que hay es 112 millones de personas que pueden ser considerados como afrodescendientes, en la cual la población que se identifica como negra y la población que se identifica como pardo o mulato son parte de esa comunidad afrodescendiente en Brasil. Entonces, ¿por qué en un sitio se dice que hay 112 millones de brasileños negros, mientras que otro dice que hay un poco más de 19 millones? Los 112 millones representan la suma de los pardos que definen a las personas morenas o de raza mixtas, mientras que los 19 millones se refieren a las personas que se definen específicamente como negras. Aquí es donde establecer la diferencia entre negros y afrodescendientes es sumamente importante para entender esta contradicción, y esto solo es posible entendiendo la construcción social de raza de los brasileños. Aquí es donde la identidad racial de los brasileños es sumamente importante cuando se habla de ese mecanismo de inclusión racial de la población negra, pero también de los pardos, cuando se habla de ese tipo de programa federal de inclusión educativa, política, pero también económica, en la cual la identidad racial del brasileño es sumamente importante como mecanismo y como forma de acceder a esos programas que benefician a la población afrodescendiente. Por eso es que la identidad racial de los brasileños y mayormente de los afrodescendientes es sumamente importante cuando se habla del alcance de esos programas de acción afirmativa que existe en Brasil. No cabe duda que cuando se habla de ese tipo de plan de acción afirmativa, también desafía a los sociólogos
que dan sentido a estos cambios en curso a las políticas públicas y al papel del Estado en la lucha contra la desigualdad y el fenómeno de la formación de la identidad. Dado ese escenario, una pregunta central que organiza este panel es cómo las sociedades con una historia de desigualdad estructural y dominación racial puede evolucionar hacia una posición más igualitaria y un reconocimiento mutuo entre los diferentes grupos sociales. Responder esta pregunta implica discutir los posibles caminos abiertos para mejorar el estatus y la posición de los individuos y grupos en un contexto en el que la ideología de la democracia racial o la narrativa nacionales similares aún prevalece en la mente de muchas personas incluidas, como son las diferentes élites locales. No cabe duda que los programas de acción afirmativa a largo plazo pueden mejorar lo que es la condición de vida y la capacidad del individuo de incorporarse a la sociedad brasileña. Pero cuando se habla de la incorporación y de la acumulación de riqueza, ese es un proceso largo, que muchas veces se toman 1, 2, 3 y 4 generaciones. Pero yo soy de lo que creo que no importa el grupo racial del cual estemos hablando, si tú provees las herramientas y las oportunidades, ese grupo racial que está en minoría, el cual ha sido marginalizado, el cual ha sido excluido, de una forma u otra, tiene las herramientas para escalar y salir de los niveles de pobreza en una sociedad donde las oportunidades son iguales para todos, independientemente del grupo racial del cual estemos hablando. No cabe duda que cuando se habla de la formación del pueblo brasileño, el cual se caracteriza por la mezcla de blancos, negros e indígenas, según el genetista Sergio Peña, con la excepción de los inmigrantes de primera o segunda generación, no hay brasileño que no tenga un poco de genética africana y amerindia. La correlación entre el color y la ascendencia genómica es imperfecta. A nivel de individual no se puede predecir con seguridad el color de piel de una persona a partir de un nivel de ascendencia europea, africana y amerindia, ni lo contrario. Porque no cabe duda, independientemente cuando ocurre algún tipo de mestizaje entre negro, blanco y amerindio, el color de piel es difícil de predecir, porque si hay algo que nosotros no controlamos, ¿qué la genética va a hacer con esos diferentes grupos raciales cuyos genéticamente contribuyen en la persona? Independientemente del color de piel, la inmensa mayoría de los brasileños tienen un alto grado de ascendencia europea. Además, independientemente del color de piel, la inmensa mayoría de los brasileños tiene un grado significativo de ascendencia africana. Por último, la mayoría de los brasileños tiene un grado significativo y muy uniforme de ascendencia amerindia. En pocas palabras, si tú eres brasileño y tú eres de raza blanca, tú eres pardo, tú eres mulato, tú eres negro, tú eres moreno, es posible que sin tú saberlo, tú seas un individuo que tú tienes un ancestro africano, un ancestro europeo y un ancestro indígena. Razón por la cual cuando se habla de un brasileño, el elemento de decir que en Brasil existen raza pura es muchas veces especular, pero no es algo que puede ser considerado como imposible. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle un me gusta, pero sobre todo compartan este tipo de material. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un grandioso día.